Digacel, distribuidor autorizado Telcel, presenta. En A Su Salud, entérese. La exposición a la radiación UV sin la protección adecuada causa envejecimiento prematuro de la piel y daños que pueden resultar en cáncer de piel. De acuerdo con Globocan, en México se registraron más de 3,000 casos nuevos en todo el país y más de 700 muertes por esta causa durante el 2018. Hoy, el doctor Antonio Náteras, director asociado de la Dirección Médica de Oncología en MSD, señala que la prevención y el diagnóstico oportuno son mejores armas contra el melanoma. ¿Sabía usted que el nivel de esquema de vacunación bajó un 30% a nivel mundial? Lo que significa que al menos 80 millones de niños menores de 1 año corren el riesgo de contraer enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis, como consecuencia de la interrupción de la inmunización por la pandemia COVID-19, señaló para Su Salud la doctora Luzanaí Abiarco, gerente de enlace médico-científico para Sanofi Pasteur. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa Los Especialistas. Por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel, llevamos este programa. Vamos a iniciar con una primera entrevista a la doctora Luzanaí Abiarco López, especialista en microbiología molecular, gerente de enlace médico-científico para Sanofi Pasteur México. Tenemos esta primera entrevista en donde nos habla de un 30% ha descendido la vacunación infantil a nivel mundial, lo que significa que unos 80 millones de niños se ven en riesgo de padecer enfermedades prevenibles por vacunación como la difteria, el sarampión, la poliomielitis. Doctora, ¿cuál es el panorama ante esta situación, ante esta contingencia y bueno, el riesgo que se corre por parte de todos estos infantes? Así es, Joel, muchas gracias. Como bien mencionas, de acuerdo con la OMS, el porcentaje de vacunación a nivel global ha disminuido aproximadamente 30%. Esto nos quiere decir que aproximadamente 80 millones de niños se encuentran en riesgo de adquirir enfermedades como difteria, poliomielitis o sarampión, vinculado justamente a este descenso. En el caso particular de México, el IMSS comentó hace unos días que estamos en riesgo o que aproximadamente 700,000 niños se encuentran en riesgo de adquirir una de estas enfermedades de las que ya platicábamos. ¿Cuáles son las enfermedades que ponen en riesgo estas enfermedades prevenibles por vacunación? ¿Cuáles son las principales, doctora? Así es, tenemos por ejemplo difteria, poliomielitis, sarampión, tosferina, tétanos, enfermedades invasivas por una bacteria que se llama Haemophilus influenza tipo B, hepatitis también. Son una gran cantidad de enfermedades que son además potencialmente letales para nuestros pequeñitos. 700,000 niños, bueno, sí es preocupante porque pues pone en riesgo a todo este grupo social, pero además a otros grupos de nuestra comunidad. Doctora, ¿cuáles son las estrategias que se pretenden implementar pues para poder abatir este problema? Muy bien, muchas gracias. Principalmente este problema está vinculado al temor de los papás a llevar a sus pequeñitos a centros de vacunación o a hospitales, es decir, unidades de atención médica para que reciban sus vacunas. Entonces, aquí es muy importante comentar que no todos los centros, que no todos los hospitales han sido reconvertidos. ¿A qué me refiero con esto? No todos estos centros de salud atienden pacientes COVID o sospechosos de COVID. Entonces, una de las estrategias es precisamente comentarle a la gente que puede acudir mientras sigamos nosotros nuestras medidas de sana distancia, de seguridad personal. Este riesgo no existe. Podemos acudir, podemos llamar, por ejemplo, a centros que tengamos cerca, preguntar si atienden pacientes COVID, si no atienden pacientes COVID. De ser así, si podemos acudir a llevar a nuestros pequeñitos, a lo mejor preguntar si pueden hacer una cita y de esta manera programarnos y asistir a que los pequeñitos reciban la vacuna. Como bien dices, no solamente es un problema para los pequeñitos, ¿no? También los adultos tenemos una cartilla y también es importante que nosotros recibamos las vacunas. Entonces es en unidades familiares donde se les puede dar esta atención y inmunizar pues a todos los infantes. En este caso, doctora, ¿cómo se va a implementar, por ejemplo, aquellos que perdieron la segunda o la tercera dosis o incluso una revacunación? Excelente. Pues aquí la recomendación es que
en cuanto nos sea posible, acudir a que nuestros pequeñitos la reciban. Es posible, aquí el punto es completar esquemas, recuperar bien, como bien mencionas, estas dosis que no han sido aplicadas. Entonces, la recomendación es esa, acudir inmediatamente, como les decía, a lo mejor llamar por teléfono, preguntar si podemos asistir, en qué horario, porque algunos centros de atención, algunas unidades familiares tienen horarios específicos para vacunar. Entonces, podemos platicar con ellos para saber en qué momento podemos asistir. Doctora, por ejemplo, hoy en día pues existen vacunas de vanguardia, vacunas de actualidad, en donde pues en una sola, como la hexavalente, por ejemplo, que es completa, que es muy amplia. Así es, Joel. En el caso de esta vacuna, como mencionas, afortunadamente es una vacuna combinada, protege contra 6 de las principales enfermedades que platicábamos: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, las enfermedades invasivas por esta bacteria que te comentaba, Haemophilus influenza tipo B y hepatitis B. Entonces, bueno, como bien dices, en un piquetito están incluidas estas 6 enfermedades, y de esta manera nos ahorra tiempo, nos ahorra visitas, ¿no?, a estos centros de salud, y también nos ahorra estrés a nosotros y estrés para el bebé. Pues esto sonaría paradójico, sonaría paradójico porque pues cuando estamos en espera de una vacuna para COVID, tenemos otras enfermedades muy serias como la poliomielitis, como la difteria, como las que mencionaba doctora, sarampión, que bueno, ya son controlables. Sin embargo, hemos descuidado este escenario, esta parte que nos toca a nosotros, los padres, llevar a nuestros infantes y buscar, bueno, la oportunidad para hacerlo. Están en atención, están abiertos los centros, hay esquemas muy importantes, seguros, para que todo el padre se acerque a llevar a sus hijos pues a esta vacunación. Como bien comentas, si seguimos bajando la guardia, si nos seguimos descuidando, ya no solo vamos a correr el riesgo de podernos infectar por coronavirus, también corremos el riesgo de infectarnos y de que nuestros pequeñitos se enfermen de otras infecciones para las que ya existe una vacuna, vacunas que sabemos que son seguras y que son efectivas. Entonces, no bajemos la guardia porque vamos a correr el riesgo de infectarnos de otras enfermedades. Doctora, ¿la vacuna hexavalente está en las instituciones de salud pública? Afortunadamente así es, la podemos encontrar disponible en el sector salud. En el sector salud la encontramos. Entonces vamos a invitar a todos los padres que lleven a sus infantes a la vacunación, continuar con todos estos programas. México, nuestro país, siempre se ha caracterizado por tener buenos programas de vacunación y no podemos permitir pues retroceder ante este confinamiento y bueno, reforzar y pensar en lo grave que pudiera ser exponer a nuestros infantes pues bajo la ausencia de estas vacunas, ¿no? Así es, también afortunadamente en México, como bien mencionas, el programa de vacunación es efectivo, es uno de los mejores del mundo y además es un programa universal. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos acudir a cualquiera de las unidades del sector público, es decir, cualquiera de las instituciones, y aunque no seamos derechohabientes de estas instituciones, nuestros pequeñitos pueden recibir las vacunas. Muy bien, doctora, pues ahí está la invitación para que el público, pues en general, acuda a hacer uso de todos estos biológicos y retomar pues lo que es el programa de vacunación, los esquemas de vacunación pertinentes en nuestro país, ¿verdad? ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Pues nada más me gustaría invitarlos nuevamente, insistir en que no bajemos la guardia. Nosotros tenemos en estos momentos vacunas que son efectivas, que son protectoras y que sabemos que cada año salvan la vida de 3 a 5 millones de personas. Entonces, por favor, no bajemos la guardia. Aprovecha más el verano con tu nuevo smartphone. Contrata o renueva un plan Max sin límite y llévate el doble de gigas por todo el plazo. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia al 6 de septiembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores,
textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. José Peña, sastrería y camisería, vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña, calidad y atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Aprovecha más el verano con tu nuevo smartphone. Contrata o renueva un plan Max sin límite y llévate el doble de gigas por todo el plazo. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia al 6 de septiembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Enseguida, instantáneas médicas por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Instantáneas médicas, en donde nos hablan de las lesiones en la piel, laceración por el uso de caretas y mascarillas y la alternativa de tratamiento que es el Recoverón. Instantáneas médicas, información médica de actualidad al instante. Instantáneas médicas. Uso prolongado de cubrebocas y caretas predispone lesiones en la piel. Como medida de prevención para evitar el contagio de SARS-CoV-2, se ha hecho cotidiano el uso de cubrebocas y caretas, lo que ha provocado, sobre todo en el personal de salud, la aparición de lesiones y úlceras en la cara, ya que las usan por largos periodos de tiempo. También existe esta problemática en un sector de la población con mayor sensibilidad cutánea y con una respuesta más acentuada a la presión y a la humedad que los cubrebocas y caretas producen. Estas lesiones inician con una zona de enrojecimiento, fisuras y finalmente laceraciones, que producen molestia a quienes la padecen. Además, el confinamiento de las familias ha incrementado el número de accidentes en los hogares como cortaduras, raspaduras y quemaduras, tanto en niños como en adultos, y deben ser atendidas oportunamente para no infectarse. El doctor Cuauhtémoc Celis González, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología AC, FEMECOG, señala que la herida tiene un proceso natural de regeneración. Sin embargo, cuando a estas lesiones se agrega infección, pueden tardar en sanar, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas que tienen una respuesta inmunológica baja. Para disminuir los daños a la piel, Armstrong Laboratorios de México ha iniciado una campaña de educación en información sobre la importancia de atender las lesiones oportunamente para evitar dolor, inflamación e infecciones en la piel dañada, con su producto Recoverón, que contiene ácido azexámico, un regenerador tisular que acelera eficazmente el proceso de cicatrización de heridas superficiales y profundas sin riesgo de infección. El especialista destacó que Recoverón y Recoverón C, ácido azexámico, se utiliza para heridas sin infección tales como heridas quirúrgicas o por trauma, episiotomías, úlceras varicosas y de decúbito, quemaduras de primero y segundo grado, grietas del pezón y heridas quirúrgicas por trauma, mientras que para tratar heridas con proceso infeccioso asociado se cuenta con Recoverón N y Recoverón NC, que contienen neomicina y que se pueden indicar en úlceras y escaras de decúbito infectadas, impétigo, ectima, foliculitis, eczema, dermatitis seborreica infectada y grietas del pezón con datos de infección. Finalmente, el doctor Celis advirtió, cuando no se trata adecuadamente una herida, puede complicarse, y ahí la importancia de acudir al médico ante este tipo de eventos para poder ser evaluado y tratado. A su salud, el programa de los especialistas le mantiene actualizado en los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Vamos a una pausa comercial, regreso con usted. Escríbanos joelflores@asusalud.tv. Pausa comercial. Aprovecha más el verano con tu nuevo smartphone. Contrata o renueva un plan Max sin límite y llévate el doble de gigas por todo el plazo. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia al 6 de septiembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. José Peña, sastrería y camisería. Vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña. Calidad de atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Continuamos en A Su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Platicamos con el doctor Antonio Náteras, en donde nos habla del melanoma, uno de los cánceres más agresivos de piel. Enseguida vamos a platicar con el doctor Antonio Náteras, director asociado de Medical Affairs de Oncología de MSD. Doctor, gracias por esta entrevista. Platiquemos de cáncer de piel, el UV, los rayos ultravioletas como factor principal para desarrollar el melanoma, este cáncer de piel. Además de que usted nos dará las 7 claves para poder cuidar nuestra piel durante este verano. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el público. Doctor, ¿cómo andamos de cáncer de piel en México? Sabemos que por los rayos ultravioletas como principal factor de riesgo para desarrollar este tumor en piel. ¿Cuál es el panorama? Bueno, el cáncer de piel en México, específicamente el melanoma, que es uno de los subtipos de cáncer de piel, que no es el más común, pero sí el más agresivo, ocupa la posición número 14 por tipo de cáncer de piel en México. Cada año se diagnostican alrededor de 3,000 casos nuevos, de los cuales lamentablemente cada año fallecen 700. Cada año mueren 700 personas a consecuencia de este cáncer. ¿Por qué es peligroso este cáncer, doctor? ¿Hace metástasis? Este cáncer, específicamente el melanoma, que pertenece al grupo de los cánceres de piel, es muy peligroso porque tiene la capacidad de extenderse muy rápido. Se extiende, se disemina por todo el cuerpo y las oportunidades de tratarlo, si no se diagnostica a tiempo, son muy bajas cuando ya está extendido. La supervivencia que se puede esperar cuando este melanoma se encuentra en una etapa avanzada es menor o alrededor de 1 año solamente. Es por eso que consideramos que este cáncer de piel, melanoma, es muy agresivo. Doctor, ¿cuál es el riesgo principal para cáncer de piel? ¿Hay una edad específica? ¿Hay un color de piel específico? ¿Hay una exposición de tiempo que ponga en riesgo al paciente? ¿Cuáles son estos factores que van a predisponer al paciente a desarrollar este tumor? Sí, para el cáncer de piel, específicamente para el melanoma, podemos considerar 2 tipos de riesgo: los factores de riesgo personales y los factores de riesgo ambientales. Y voy a hablar primero de los factores de riesgo ambientales. Dentro de estos factores de riesgo está la exposición a la radiación solar como el principal factor de riesgo. Exponerse a la radiación solar, específicamente a los rayos ultravioleta de tipo B y también de los de tipo A, es uno de los factores de riesgo. Eso es en cuanto a los factores ambientales. El otro es exposición a sustancias tóxicas, que está más para manejo de industrias que manejan productos químicos sin la debida precaución, pero este es casi inexistente el riesgo porque pues, actualmente se cuenta con todas las medidas de seguridad. Hablando ahora de los factores personales, sí, quien está más dispuesto a padecer de un melanoma son aquellas personas que son de piel blanca, de cabello claro, ojos azules, que tienen un número aumentado de pecas, que se han expuesto o han recibido bronceados intermitentes desde la niñez, es decir, de estos bronceados que ocurren una o 2 veces al año, sin protección solar y que han ocasionado que la piel se queme. Estos serían 2 factores de riesgo que consideramos como personales. Quiere decir entonces que cuáles son las medidas preventivas si la radiación solar es el factor principal. Entonces, ¿cuál sería en este caso las medidas preventivas para poder evitar este cáncer? Específicamente, las medidas preventivas para evitar el riesgo de este cáncer, y no solamente de cáncer, sino también de daño, de fotoenvejecimiento de la piel, es limitar la exposición a la radiación ultravioleta de tipo B,
que esta está dada principalmente por la radiación solar. Estas medidas básicamente se componen en evitar la exposición o minimizarla a través del uso de ciertas precauciones, como puede ser el uso de bloqueador solar y de alguna ropa de tipo especial. Sobreexponerse a la radiación es el riesgo, el no usar bloqueadores específicos porque se requiere de un grado específico también del bloqueador, y la tercera también, bueno, exponerse en horas específicas de la radiación solar. Es correcto. Con respecto a la protección solar, es siempre recomendable que cuando se va uno a exponer al sol, ya sea en las vacaciones o por las actividades laborales o por cualquier otra actividad que implique estar bajo los rayos solares, es necesario el uso de algún bloqueador solar. Entonces, es bien importante saber que los bloqueadores solares, para que sean efectivos, deben de contar con un factor de protección solar que sea a partir de 30, como mínimo de 30. También es bien importante saber que un bloqueador con un factor de protección solar, por ejemplo, de 60, no implica que se duplique el tiempo que se puede bajar al sol, ni la protección. Significa que va a bloquear mejor, pero también bloquea uno de 100 como uno de 30. Así es que 30 es el mínimo indispensable. Lo que sí hay que considerar en cuenta para que funcione correctamente el bloqueador solar es que se use frecuentemente. El sudor, el nadar en el agua, el roce con la ropa, el estarnos tocando la piel, hace que el bloqueador se vaya difuminando, eliminando, y por eso es bien importante que mientras esté uno en el sol, se aplique cada cierto periodo de tiempo, dependiendo de qué tipo de bloqueador solar, pero se debe de aplicar continuamente. La edad. Ahora, con respecto a la edad, también es bien importante. La exposición intermitente sin uso de protección solar en edades tempranas es la que a la larga puede incrementar el riesgo de padecer un melanoma. Las personas de blancas son las que tienen mayor riesgo y son más vulnerables ante este tumor, ¿no? Así es, y la razón de esto es porque quien nos protege de la radiación solar es un pigmento que se llama melanina, y este pigmento es el que da la coloración a la piel. Las personas de tez blanca, de tez muy blanca, de ojos verdes, de cabello rubio, pelirrojo, tienen un gran número de pecas, poseen poco pigmento melanina, y entonces esta baja de pigmento hace que no puedan estar debidamente protegidas. Pero también aquí quiero resaltar que es bien importante que en México, donde una gran mayoría de la población no es de piel clara, no significa que no pueda presentar un melanoma. También el melanoma se presenta en los fototipos de piel morena, como le podríamos llamar, no tan clara, se puede presentar. Y aquí es otro tipo de presentación, finalmente se presenta debajo de las uñas, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, que son en zonas que no da la radiación solar, pero sí se puede presentar el melanoma a pesar de eso. Doctor, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo inicia un cáncer en piel? ¿Qué es lo que va a notar? ¿Qué es lo que va a ver el paciente en su piel? Tenemos una metodología que se llama el ABCDE del melanoma, con la que podemos determinar si una lesión es sospechosa, no necesariamente de melanoma, solo la clasificamos como sospechosa, pero que significa que debe ser revisada por un profesional, un médico o un dermatólogo, preferentemente un dermatólogo. Entonces, este ABCDE significa que cuando nos vemos en la piel un lunar, que generalmente estas lesiones aparecen como lunares, un lunar que es asimétrico, la A de asimétrico, es decir, una mitad no es igual a la otra, es una lesión que hay que ir a revisar. La B es con bordes. Si uno de estos lunares tiene bordes irregulares, es decir, no es completamente redondo, tiene algunas muescas o algunos piquitos, también es otra lesión sospechosa que hay que ir a revisar. La C de color. Si el lunar varía de color, que al centro sea más negro, tenga tonalidades rojizas, moradas, hay que ir a revisarlo. La D de diámetro. Si este lunar es mayor a 5 milímetros, que esto es algo así como la goma de un lápiz, también hay que ir a revisarlo. Y finalmente la E de evolución. Si el lunar de pronto empieza a crecer, hay que ir a revisarlo. Ahora, no significa que teniendo este tipo de lunares sea ya un melanoma, sino significa que es una lesión sospechosa o
en medicina llamamos lesión a las pigmentaciones en piel, que es un lunar sospechoso que debe ser revisado por un profesional de la salud, generalmente un dermatólogo. ¿El paciente pudiera tener un lunar sospechoso con formas irregulares y no ser un cáncer, verdad? Es correcto. No necesariamente todos los lunares sospechosos se vuelven un cáncer. En el caso, una vez que llega el dermatólogo, se hacen las pruebas, el dermatólogo lo va a revisar, lo va a analizar a simple vista, quizá le tome una biopsia para determinar de qué tipo de tumor se trata, y en caso de que no se trate de ningún tumor, nada más se mantiene en vigilancia lunar. Cada cierto periodo de tiempo, cada 2 o 3 años, hay que ir a revisarlo al dermatólogo. ¿La biopsia es el estudio o es el diagnóstico para confirmar cáncer de piel, doctor? Sí, a través de la biopsia es obtener un pedazo de ese tejido. Hay diferentes procedimientos, en quirófano o con algunas herramientas específicas para tomar una muestra de ese tejido. Se analiza al microscopio y un patólogo es el que va a determinar si se trata de un cáncer o no. Entonces sí, a partir de aquí se estaría dando un diagnóstico de cáncer. Muy bien, doctor. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de actualidad que hoy en día ustedes, los dermatólogos, utilizan para tratar este tipo de tumores? El tratamiento aquí habría que hablar de las etapas del cáncer. El cáncer generalmente se habla de etapas tempranas y etapas tardías, a grandes rasgos. Y a su vez tiene su clasificación que va de la etapa 1 a la etapa 4. La etapa 4 es la que consideramos tardía. Las etapas tempranas generalmente son tratadas mediante cirugía. El paciente se somete a una intervención quirúrgica donde se extirpa generalmente la totalidad del tumor y posteriormente puede recibir un tratamiento complementario después de la cirugía para evitar la posibilidad de que el cáncer vuelva a aparecer. Y finalmente en la etapa avanzada, que es la etapa 4, o donde este cáncer ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo, el tratamiento consiste en quimioterapia o terapias innovadoras como es la inmunoterapia oncológica, que ha demostrado que puede prolongar notablemente la vida de estos pacientes. Dígasel, distribuidor autorizado Telcel. Vamos a una pausa comercial, regreso con usted. Escríbanos joelflores@asusalud.tv. Pausa comercial. Aprovecha más el verano con tu nuevo smartphone. Contrata o renueva un plan Max sin límite y llévate el doble de gigas por todo el plazo. Dígasel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia al 6 de septiembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. José Peña, sastrería y camisería. Vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña. Calidad y atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Aprovecha más el verano con tu nuevo smartphone. Contrata o renueva un plan Max sin límite y llévate el doble de gigas por todo el plazo. Dígasel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia al 6 de septiembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Amigos, estamos llegando a la parte final por cortesía de Dígasel, distribuidor autorizado Telcel. Les invitamos para que nos escriban joelflores@asusalud.tv, compartan nuestros programas en redes sociales como A Su Salud Oficial. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión.